Bombazo. El Real Madrid sigue de cerca a tres nombres que podrían sacudir el mercado: Deniz Undav, Crescencio Summerville y Yan Diomande. Hoy voy a contaros qué hay detrás de estos movimientos, por qué el club está observando a estos futbolistas durante el Mundial y cuál de ellos podría convertirse en una auténtica revolución para el futuro del Santiago Bernabéu. Y os adelanto algo: hay uno de estos tres jugadores que, en mi opinión, encaja de forma casi perfecta en lo que necesita el Real Madrid para los próximos años. Quédate hasta el final porque vamos a analizar ventajas, riesgos, encaje táctico y el posible impacto de cada operación. ¿Qué tal, madridistas? Soy Nilsson y bienvenidos una vez más al canal. Y arrancamos hablando de un nombre que quizá no sea el más mediático de los tres, pero que podría convertirse en una de las oportunidades más inteligentes del mercado para el Real Madrid: Deniz Undav. Sí, habéis escuchado bien. El delantero alemán del Stuttgart está siendo observado por el club blanco durante esta Copa del Mundo. Según diferentes rumores que circulan en el entorno del mercado europeo, el Real Madrid estaría recopilando informes detallados sobre su rendimiento, su situación contractual y la viabilidad de una posible operación. Antes de continuar, quiero dejar algo muy claro. No estamos hablando de un fichaje cerrado. No estamos hablando de negociaciones avanzadas. Estamos hablando de seguimiento, observación y análisis de mercado. Exactamente el tipo de trabajo que realiza el Real Madrid durante todo el año cuando detecta futbolistas que pueden aportar algo diferente al proyecto deportivo. Y aquí es donde aparece Deniz Undav. Porque cuando uno analiza la plantilla actual del Real Madrid encuentra una realidad evidente. El equipo tiene talento de sobra. Tiene velocidad. Tiene calidad técnica. Tiene jugadores capaces de desequilibrar en cualquier momento. Pero hay determinadas situaciones de partido donde se echa en falta una referencia pura dentro del área. Un delantero que viva cerca del gol. Un futbolista capaz de fijar centrales. Un jugador que convierta centros laterales en ocasiones claras. Y ahí es donde Undav puede resultar extremadamente interesante. Ayer volvió a demostrarlo durante el debut de Alemania en la Copa del Mundo. La selección alemana pasó por encima de Curazao sin mayores complicaciones y Undav dejó una actuación muy positiva, participando constantemente en los ataques y demostrando por qué se ha convertido en uno de los delanteros más eficientes del fútbol alemán. Lo que más me gusta de él no son únicamente sus cifras. Es su inteligencia. Porque no estamos ante un delantero que necesite tocar 30 veces el balón para influir en el partido. Estamos ante uno de esos atacantes que entienden perfectamente dónde va a caer la jugada antes que los defensores. Y eso tiene muchísimo valor. Especialmente en un club como el Real Madrid. Pensad en la cantidad de partidos que disputa el conjunto blanco durante una temporada. Liga, Copa, Champions, Supercopas, Mundial de Clubes. Hay momentos donde la rotación no es un lujo. Es una necesidad. Y precisamente por eso considero que Undav podría convertirse en un recurso muy útil. No para llegar y ser titular indiscutible. No para ocupar el lugar de las grandes estrellas ofensivas del equipo. Sino para aportar algo diferente. Algo específico. Algo que actualmente escasea en determinadas fases de los encuentros. Imaginad un partido bloqueado. Minuto 75. El rival defendiendo con 10 hombres dentro del área. El Madrid acumulando centros. El Bernabéu empujando. En ese contexto, disponer de un delantero con instinto de área puede marcar diferencias enormes. Y aquí aparece una de las grandes ventajas de esta posible operación. El coste. Porque mientras otros delanteros del mercado exigen inversiones descomunales, Undav podría representar una oportunidad mucho más razonable desde el punto de vista económico. Y todos sabemos que Florentino Pérez rara vez mueve fichas sin calcular cada detalle. Especialmente cuando se trata de jugadores destinados a complementar la plantilla. Ahora bien, también existen interrogantes. Porque si queremos analizar la situación con honestidad debemos hablar de los posibles riesgos. El primero es evidente. Su edad. No estamos hablando de una apuesta de futuro como sucede con otros nombres que analizaremos más adelante. Estamos hablando de un futbolista que llega a la madurez deportiva. Y eso significa que su margen de crecimiento es más reducido. El segundo aspecto tiene que ver con la adaptación. Una cosa es rendir en el Stuttgart. Otra muy distinta es soportar la presión diaria del Real Madrid. Porque jugar en el Bernabéu no es para cualquiera. Hay futbolistas extraordinarios que brillan lejos de Madrid y que luego descubren que la camiseta blanca pesa más de lo que imaginaban. Sin embargo, cuando observo la personalidad competitiva de Undav, veo a un jugador que ha tenido que luchar durante toda su carrera. No es una estrella fabricada por el marketing. No es un producto creado para vender camisetas. Es un futbolista que se ganó cada oportunidad trabajando.
Y ese tipo de perfiles suelen adaptarse mejor a los contextos exigentes. Además, existe un detalle que me parece muy importante. El alemán no llegaría con la presión de salvar al equipo. Llegaría para aportar, para sumar, para competir, para ofrecer soluciones. Y eso cambia completamente el escenario. Muchas veces los mejores fichajes no son los más caros. Son los que cubren necesidades concretas. Los que permiten ampliar recursos tácticos. Los que ayudan al entrenador a encontrar respuestas cuando los partidos se complican. Y sinceramente creo que Undav podría encajar perfectamente en esa categoría. Mientras algunos clubes gastan fortunas intentando encontrar delanteros milagrosos, el Real Madrid podría reforzar una posición específica con una operación inteligente y de bajo riesgo. Y no voy a negar algo. Como madridista me gusta este tipo de movimientos. Porque la historia del club demuestra que las grandes plantillas no se construyen únicamente con galácticos. También se construyen con futbolistas que entienden su rol y elevan el nivel competitivo del grupo. ¿Llegará finalmente Deniz Undav al Real Madrid? Todavía es pronto para saberlo. Pero si estos rumores terminan ganando fuerza durante las próximas semanas, no me sorprendería en absoluto. Porque cuanto más analizo su perfil, más sentido encuentro a esta posibilidad. Y ahora quiero leeros a vosotros. ¿Ficharíais a Deniz Undav para reforzar la plantilla del Real Madrid? ¿Creéis que puede convertirse en una pieza útil dentro de la rotación? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Si estáis disfrutando del análisis, no olvidéis dejar vuestro like porque todavía quedan dos nombres que pueden dar muchísimo que hablar, y el siguiente viene de protagonizar uno de los momentos más interesantes de la jornada mundialista. Y precisamente hablando de futbolistas que han aprovechado el escaparate del Mundial para llamar la atención de los grandes clubes europeos, llega el momento de analizar a un jugador que dejó sensaciones realmente interesantes en el debut de su selección. Hablo de Crysencio Summerville. El extremo neerlandés fue uno de los nombres propios del empate entre Países Bajos y Japón, un partido que dejó muchísimas conclusiones y que sirvió para confirmar algo que muchos observadores del fútbol europeo llevan tiempo repitiendo. Estamos ante un futbolista con personalidad. Y cuando digo personalidad no me refiero únicamente a la capacidad para asumir responsabilidades. Me refiero a la valentía para pedir el balón cuando el partido quema. A la confianza para intentar una jugada difícil cuando otros prefieren esconderse. A la determinación para encarar una y otra vez aunque haya fallado la acción anterior. Ayer vimos exactamente eso. Summerville marcó uno de los goles de la selección neerlandesa, pero más allá del tanto hubo algo que me llamó especialmente la atención. Nunca dejó de intentarlo. Durante todo el encuentro buscó el 1 contra 1, atacó espacios, generó desequilibrio y transmitió la sensación de que podía crear peligro cada vez que entraba en contacto con el balón. Y si hay algo que históricamente ha enamorado al Santiago Bernabéu es precisamente eso. Los futbolistas valientes. Los jugadores capaces de romper partidos. Los que convierten una acción aparentemente inofensiva en una ocasión de gol. Por eso no me sorprende que estén apareciendo rumores sobre un posible interés del Real Madrid. Porque cuando uno analiza el perfil de Summerville, encuentra muchas de las características que tradicionalmente busca el club blanco. Es joven. Tiene margen de crecimiento. Está acostumbrado al fútbol de máxima exigencia. Y posee recursos técnicos que no abundan en el mercado. Según distintas informaciones y especulaciones surgidas alrededor de los observadores presentes en el Mundial, el Real Madrid estaría siguiendo de cerca su evolución y recopilando informes actualizados sobre su situación deportiva. De nuevo debemos ser rigurosos. No estamos hablando de una negociación avanzada. No estamos hablando de una operación cerrada. Estamos analizando rumores y movimientos habituales en el trabajo de scouting de los grandes clubes. Pero incluso en ese escenario especulativo merece la pena plantearse una pregunta. ¿Encajaría realmente Summerville en el Real Madrid? Mi respuesta es sí. Y además creo que encajaría mejor de lo que algunos imaginan. Porque el fútbol moderno exige profundidad de plantilla. Los calendarios son cada vez más exigentes. Las lesiones aparecen. Las sanciones llegan. Y disponer de varios futbolistas capaces de desequilibrar desde las bandas se ha convertido en una necesidad. Lo interesante de Summerville es que no se limita a correr. Eso sería una simplificación injusta. Su principal virtud es la capacidad para generar ventajas. Recibe abierto. Fija al defensor. Provoca el duelo individual. Y a partir de ahí obliga al rival a tomar decisiones incómodas. Si el lateral sale demasiado agresivo, lo supera. Si el defensor retrocede, encuentra espacio para avanzar. Si aparece una ayuda defensiva, libera a un compañero. Ese tipo de futbolista altera estructuras defensivas.
Y eso tiene un valor enorme. Especialmente en una liga donde muchos rivales visitan el Bernabéu con planteamientos extremadamente conservadores. ¿Cuántas veces hemos visto al Real Madrid enfrentarse a bloques muy cerrados? ¿Cuántas veces hemos visto partidos donde parecía imposible encontrar espacios? En esos contextos un extremo creativo puede convertirse en una herramienta fundamental. Y aquí aparece uno de los grandes argumentos a favor de su fichaje. La imprevisibilidad. Cuando Summerville recibe el balón, el rival no sabe exactamente qué va a ocurrir. Y eso es oro puro en el fútbol de élite. Sin embargo, también debemos hablar de los aspectos que generan dudas. Porque ningún jugador es perfecto. Uno de los interrogantes tiene que ver con la competencia interna. El Real Madrid cuenta con futbolistas ofensivos de enorme nivel. Por lo tanto, cualquier incorporación debe aceptar que tendrá que competir cada minuto. No existe un camino fácil hacia la titularidad. Y ahí surge la pregunta. ¿Está preparado Summerville para asumir ese desafío? Personalmente creo que sí. Y lo creo precisamente por la actitud que mostró ayer con la selección neerlandesa. No vi a un futbolista intimidado por el escenario. Vi a un jugador disfrutando la responsabilidad. Vi a alguien que quería ser protagonista. Y eso suele ser una buena señal. Otro aspecto interesante es su evolución táctica. Hace algunos años era un jugador mucho más anárquico. Dependía casi exclusivamente de la inspiración individual. Hoy es un futbolista mucho más completo. Participa en la presión. Entiende mejor los movimientos sin balón. Sabe cuándo acelerar y cuándo pausar. Y esa madurez aumenta considerablemente su valor. Además existe algo que me gusta especialmente. Su hambre competitiva. Porque muchos jóvenes talentosos se conforman al llegar a la élite. Summerville transmite exactamente lo contrario. Parece un jugador que todavía siente que tiene cosas por demostrar. Y esa mentalidad encaja perfectamente con la cultura competitiva del Real Madrid. La historia del club está llena de futbolistas que llegaron con ambición desmedida. Con ganas de conquistar Europa. Con deseo de escribir su nombre en la historia. Y cuando observo a Summerville veo rasgos de esa mentalidad. Por supuesto, no estoy diciendo que vaya a convertirse automáticamente en una estrella mundial. Eso sería irresponsable. Pero sí creo que posee las herramientas necesarias para crecer enormemente si termina aterrizando en el entorno adecuado. Y seamos sinceros. Pocos lugares son mejores para desarrollar talento joven que el Real Madrid. Porque aquí se compite por todos los títulos. Aquí cada entrenamiento exige el máximo nivel. Aquí los futbolistas evolucionan rodeados de campeones. Mientras algunos rivales intentan vender proyectos que cambian cada temporada, el Real Madrid sigue construyendo alrededor de una idea muy clara. Reunir a los mejores jóvenes del mundo y convertirlos en referentes del fútbol europeo. Y precisamente por eso el nombre de Summerville resulta tan interesante. Porque responde exactamente a ese modelo. Juventud. Talento. Personalidad. Capacidad de crecimiento. Y potencial para marcar diferencias durante muchos años. Ahora bien, si pensáis que este es el jugador que más me ilusiona de los tres nombres que estamos analizando, os recomiendo quedaros hasta el final. Porque todavía falta un futbolista que, en mi opinión, tiene absolutamente todo para convertirse en una futura estrella del Real Madrid. Y cuando os explique por qué considero que es la mejor apuesta de las tres, entenderéis perfectamente por qué su nombre está empezando a generar tanto ruido entre los observadores del fútbol europeo. Y llegamos al nombre que más ilusión me genera. El futbolista que, si dependiera exclusivamente de mí, sería la prioridad absoluta entre los tres jugadores que hemos analizado hoy. Porque si Deniz Undav representa una oportunidad inteligente para reforzar la rotación y si Summerville encaja perfectamente en la política de captación de talento joven del Real Madrid, Yan Diomande reúne algo todavía más valioso. Potencial para convertirse en una estrella mundial. Sí, sé que puede parecer una afirmación atrevida. Pero cuanto más observo sus partidos, más convencido estoy de que estamos ante uno de esos talentos que aparecen muy pocas veces. Y precisamente por eso no me sorprende que existan rumores y especulaciones sobre el seguimiento que estaría realizando el Real Madrid. Como siempre, conviene aclararlo. No estamos hablando de un fichaje cerrado. No estamos hablando de una negociación avanzada. Estamos hablando de seguimiento, informes, observación y movimientos habituales cuando un gran club detecta un talento extraordinario. Pero sinceramente, si estos rumores tienen algo de verdad, espero que el Real Madrid esté trabajando desde ya. Porque cuando un jugador de este perfil explota definitivamente, el mercado se vuelve una locura. Y todos sabemos lo que ocurre después. Empiezan a aparecer clubes de la Premier League con presupuestos gigantescos. Empiezan a surgir ofertas imposibles.
Empiezan las subastas. Y de repente una operación razonable se convierte en una operación extremadamente complicada. Por eso considero que el momento para actuar siempre es antes. Antes de que todo el mundo descubra lo que ya están viendo los ojeadores. Antes de que los titulares ocupen portadas cada semana. Antes de que el precio se dispare hasta niveles absurdos. ¿Y qué tiene exactamente Yan Diomande para generar tanto entusiasmo? Prácticamente todo lo que busca el Real Madrid en un extremo moderno. Velocidad. Desequilibrio. Potencia física. Capacidad para romper líneas. Instinto ofensivo. Personalidad. Y, sobre todo, margen de crecimiento. Porque estamos hablando de un futbolista que todavía tiene muchísimo recorrido por delante. Y eso es lo que más me atrae. No estamos observando una versión terminada. Estamos observando un proyecto de superestrella. Cuando recibe el balón transmite una sensación que tienen muy pocos jugadores. La sensación de peligro constante. Da igual si recibe cerca de la línea de banda. Da igual si recibe lejos del área. Da igual si está rodeado de defensores. Siempre parece capaz de inventar algo. Y esa característica es tremendamente difícil de encontrar. Hay jugadores rápidos. Hay jugadores técnicos. Hay jugadores fuertes. Pero muy pocos combinan todas esas cualidades de manera natural. Y Diomande parece pertenecer precisamente a ese grupo. Cuando analizo cómo podría encajar en el Real Madrid veo escenarios muy interesantes. Porque no sería simplemente un refuerzo más. Sería una apuesta estratégica para los próximos años. Un futbolista capaz de crecer junto al núcleo joven del equipo. Un jugador que podría desarrollarse dentro de un entorno ganador. Un extremo que aportaría profundidad, agresividad y verticalidad. Y aquí aparece uno de los aspectos más importantes. Su estilo de juego encaja perfectamente con el fútbol que exige el Bernabéu. Porque el público madridista siempre ha sentido una debilidad especial por los futbolistas atrevidos. Por los que desafían rivales. Por los que intentan cosas diferentes. Por los que no se esconden cuando llega el momento decisivo. Y Diomande pertenece exactamente a esa categoría. Es de esos jugadores que levantan a la grada de su asiento. De esos futbolistas capaces de cambiar la dinámica de un partido con una sola acción. Y eso tiene un valor enorme. Especialmente cuando hablamos de competiciones como la Liga de Campeones. Porque los grandes partidos suelen decidirse por detalles. Por momentos individuales. Por acciones que rompen estructuras defensivas perfectamente organizadas. Y ahí es donde los talentos especiales marcan diferencias. Sin embargo, también debemos hablar de los riesgos. Porque si queremos analizar esta posible operación con seriedad, debemos contemplar todos los escenarios. El principal interrogante es la experiencia. Todavía es un futbolista joven. Todavía está aprendiendo. Todavía tiene aspectos por pulir. Y eso significa que necesitaría tiempo. Paciencia. Trabajo. Acompañamiento. Pero sinceramente, eso no me preocupa demasiado. Porque el Real Madrid ha demostrado durante los últimos años que sabe desarrollar jóvenes talentos. De hecho, gran parte del éxito actual del club nace precisamente de esa visión. Detectar jugadores antes que los demás. Invertir cuando todavía son accesibles. Ayudarles a crecer. Y convertirlos en referentes mundiales. La fórmula ha funcionado tantas veces que resulta difícil no ilusionarse. Además hay algo que me parece fundamental. Diomande no parece intimidarse ante escenarios grandes. Y eso es una cualidad que no se puede enseñar. La velocidad se puede mejorar. La técnica se puede perfeccionar. La toma de decisiones puede evolucionar. Pero la personalidad competitiva suele venir de fábrica. Y él transmite exactamente eso. Confianza. Ambición. Atrevimiento. Mentalidad ofensiva. Todo aquello que suele diferenciar a los buenos jugadores de los futbolistas especiales. Por eso, de los tres nombres que hemos analizado hoy, es el que más me entusiasma. No porque sea necesariamente el más preparado para rendir mañana mismo. Sino porque creo que tiene el potencial más alto. Porque imagino lo que podría llegar a ser dentro de 3, 4 o 5 temporadas vestido de blanco. Y sinceramente, la idea resulta apasionante. Mientras algunos rivales siguen vendiendo relatos cada verano para intentar convencerse de que ya han alcanzado al Real Madrid, el club blanco continúa trabajando con una visión mucho más amplia. Pensando en el presente. Pero también en el futuro. Pensando en competir hoy. Pero también en dominar mañana. Y cuando aparece un talento como Yan Diomande, resulta imposible no prestar atención. Por eso,
Si tuviera que elegir uno de los tres nombres que hemos comentado en este vídeo, mi apuesta sería clara. Yan Diomande. Sin ninguna duda. Ahora os toca a vosotros, madridistas. Quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál de estos tres jugadores ficharíais para el Real Madrid? ¿Deniz Undav? ¿Crescencio Summerville? ¿O Yan Diomande? Leed los comentarios porque seguro que vamos a tener un debate espectacular. Y si os ha gustado este análisis, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos ninguna novedad sobre el mercado del Real Madrid. Y antes de marcharos, haced clic ahora mismo en la noticia que está apareciendo en pantalla, porque ahí os cuento otro movimiento que podría cambiar por completo el futuro del conjunto blanco. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala Madrid y nada más!